Bienvenidos al segundo tutorial de la colección Primeros pasos con SPSS. Este vídeo tiene por título Transformar y calcular variables. Este tutorial está estructurado en tres partes. En primer lugar, veremos cómo transformar ítems inversos. En segundo lugar, cómo calcular variables con SPSS. Y por último, veremos cómo adaptar las variables calculadas a puntuaciones centesimales que se evalúan de 0 a 100 puntos. Para desarrollar todos los apartados, vamos a basarnos en un ejemplo en el que vamos a evaluar la empatía. Para el cálculo de la mayor parte de variables psicológicas y educativas, como es el caso de la empatía, utilizamos escalas validadas, que han sido desarrolladas anteriormente por otros autores y están formadas por una serie de ítems. En el ejemplo que nos ocupa, hemos calculado la empatía con la escala de empatía básica que se puede ver desarrollada en el artículo de la diapositiva. En esta escala, la empatía se evalúa a través de 20 ítems, que han sido traducidos al castellano y se puede ver su descripción en la diapositiva. Cada uno de estos ítems son valorados por los participantes en una escala Likert de 5 puntos, de 1 completamente en desacuerdo a 5 muy de acuerdo. En este tipo de escalas, la puntuación total de la variable, en este caso la empatía, se corresponde con la suma de las puntuaciones individuales de los ítems. Sin embargo, antes de calcular la variable, tenemos que observar la descripción de los ítems, porque nos podemos encontrar ítems directos e inversos. Ítems directos son aquellos en los cuales una puntuación alta en el ítem se corresponde con una puntuación alta de la variable. Por ejemplo, en el ítem 1, cuya descripción es las emociones de mis amigos me afectan mucho, una puntuación alta en ese ítem se corresponde con una puntuación alta en la variable de empatía. Sin embargo, también nos podemos encontrar con ítems inversos, en los cuales una puntuación alta en el ítem se corresponde con una puntuación baja de la variable. En esta escala es el caso de los ítems que están marcados en amarillo, el ítem 6, 8, 18 y 20. Por ejemplo, en el ítem 6, cuya descripción es me cuesta saber cuando mis amigos tienen miedo, una puntuación alta en ese ítem se correspondería con una puntuación baja de empatía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con los ítems inversos es transformar las puntuaciones individuales de los participantes en estas respuestas. Es decir, si el participante ha marcado un 1, la puntuación sería un 5. Si el participante ha marcado un 2, la puntuación sería un 4. Si el participante ha marcado un 3, la puntuación seguiría siendo un 3, ya que es la opción intermedia. Si el participante ha marcado un 4, la puntuación sería 2. Y si el participante ha marcado un 5, la puntuación sería un 1. Este cambio o transformación de puntuaciones en los ítems se puede hacer de manera sencilla a través del programa SPSS. En la pantalla podemos observar la base de datos en la que hemos registrado las puntuaciones de los 20 ítems de la escala de empatía básica. Además, también hemos recogido el código de los participantes, el centro, el curso, el género y la edad. Como podemos observar, los ítems de la escala de empatía básica han sido evaluados en una escala de 5 opciones de respuesta, desde 1 completamente en desacuerdo hasta 5 muy de acuerdo. Para transformar las puntuaciones de los ítems inversos, lo que tenemos que hacer con el SPSS es irnos a la pestaña de transformar. En este caso podemos observar que tenemos dos opciones, recodificar en las mismas variables o recodificar en distintas variables. Si recodificamos en las mismas variables, los cambios que hagamos sobre las variables se nos cambiará directamente sobre el ítem que vayamos a modificar. Si recodificamos en distintas variables, lo que nos hará el programa es generarnos una nueva variable con las puntuaciones del ítem recodificada. En este caso, yo os recomiendo seguir la segunda opción, ya que si recodificamos en las mismas variables y cometemos algún error, luego es mucho más difícil de poder corregir. Sin embargo, si recodificamos en distintas variables, siempre mantendremos las respuestas originales de los participantes. Al recodificar en distintas variables, se nos abre este cuadro de diálogo. Para identificar los distintos ítems, yo os recomiendo
con el botón derecho, en vez de mostrar las etiquetas de la variable, mostrar el nombre de variable. Los ítems que teníamos que recodificar eran los ítems 6, 8, 20 y 18. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasarnos estos ítems al cuadro que está a la derecha. Ahora, lo que tenemos que hacer con cada uno de los ítems es asignar un nuevo nombre a la variable que vamos a recodificar. En este caso, yo voy a cambiar el nombre de las variables manteniendo el mismo nombre que tienen y añadiendo el término record al final. Cuando pongamos el nombre de la variable, el que queramos poner a la nueva variable, le daremos a cambiar. Y así vamos cambiando una a una el nombre de la variable hasta que tengamos todos los nombres de las variables que queramos recodificar. Después pulsaremos en valores antiguos y nuevos. Como los cambios que tenemos que hacer son los mismos para los 4 ítems, por eso podemos hacerlo de manera simultánea. Tenemos que ir asignando el valor antiguo y el valor nuevo y dando a añadir. Así, por ejemplo, pondremos valor antiguo 1, valor nuevo 5 y le daremos a añadir. Valor antiguo 2, valor nuevo 4 y volveremos a pulsar añadir y así sucesivamente con todos los cambios. Una vez que hayamos añadido todos los cambios en el cuadro de diálogo, le daremos a continuar y posteriormente aceptar. Como veis, de manera automática se nos generan las 4 variables recodificadas al final de las variables que ya tenemos creadas en vista de variables. Si nos vamos a vista de datos, vemos cómo se nos ha generado de manera automática la puntuación de los ítems. Ahora, si queremos, para ordenar nuestra base de datos, nos podemos llevar nuestros ítems recodificados debajo de los ítems originales. Por ejemplo, el recodificado del ítem 6 le podemos poner debajo del ítem 6 original y así hacerlo con todos. Una vez que hemos recodificado los ítems inversos, nos iremos al segundo paso de nuestro tutorial para calcular las variables. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es observar la estructura factorial de la escala. Esta normalmente la encontramos en los artículos de validación de los instrumentos que utilicemos. En el caso de la escala de empatía básica, que es la que estamos utilizando en este ejemplo, podéis ver su estructura factorial en esta diapositiva. Como se puede observar, esta variable está formada por 2 factores, empatía cognitiva y empatía afectiva. El factor de empatía cognitiva está integrado por un total de 9 ítems, que se corresponden con los ítems 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 19 y 20. Por lo tanto, la puntuación mínima que se puede obtener en este factor es de 9 puntos en el caso de que los participantes hayan otorgado el valor de 1 a cada uno de esos ítems y la puntuación máxima de este factor sería de 45 en el caso de que algún participante haya otorgado la puntuación máxima de 5 puntos en esos 9 ítems. El factor de empatía afectiva estaría compuesto por 11 ítems cuya numeración se puede observar en la diapositiva, siendo la puntuación mínima de este factor de 11 puntos y la puntuación máxima de 55. El factor de empatía total sería la suma de los factores individuales de empatía cognitiva y empatía afectiva, o lo que es lo mismo, la suma de las puntuaciones individuales de los 20 ítems de la escala, de manera que la puntuación mínima que se puede obtener en empatía total sería de 20 puntos y la puntuación máxima de 100. Ahora vamos a ver cómo se calculan las puntuaciones de estos factores y variables directamente con el SPSS. Para ello, iremos a la pestaña de Transformar, seguido de Calcular variable. En nuestro caso, vamos a introducir en primer lugar la variable de empatía cognitiva, que es la suma de los 9 ítems que aparecían en la diapositiva. Recordad que en el nombre de la variable nunca podemos poner espacios. La expresión numérica de la variable sería la suma de esos 9 ítems, el ítem 3 más el 6, que acordaros que lo hemos recodificado y por lo tanto tenemos que introducir el recodificado, el ítem 9 más el ítem 10 y así hasta el último ítem.
Como veis, la expresión numérica final será la suma del ítem 3, el 6 recodificado, el 9, el 10, el 12, el 14, el 16, el 19 y el 20 recodificado. Cuando ya tengamos introducida toda la expresión numérica, le daremos a aceptar. Como podéis observar, en vista de variables, al final del todo nos aparecerá la variable que hemos creado de empatía cognitiva. Y si vamos a vista de datos, nos aparecerá el resultado de cada participante en empatía cognitiva. Ahora seguiremos el mismo proceso para crear las otras dos variables, empatía afectiva y empatía total. En el caso de empatía afectiva, la expresión numérica será la suma de los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17 y 18, estando los ítems 8 y 18 recodificados. Pulsaremos aceptar y nuevamente se nos creará la variable de empatía afectiva, pudiendo ver los resultados de cada participante en vista de datos. Por último, crearemos las puntuaciones de empatía total, que bien podemos calcular sumando los 20 ítems de la escala o bien sumando las puntuaciones de empatía cognitiva y empatía afectiva, ya que en la suma de estas variables se incluye el sumatorio de los 20 ítems de la escala. Le daremos a aceptar y nos aparecerá como última variable de nuestra base de datos. Por último, os voy a enseñar a transformar las puntuaciones de las variables que hemos calculado en puntuaciones centesimales, es decir, en puntuaciones que oscilan en un rango de 0 a 100 puntos. La fórmula para realizar esta transformación es la que aparece en la imagen de la diapositiva. Puntuación obtenida menos valor mínimo posible, todo ello partido por valor máximo posible menos valor mínimo posible y todo ello por 100. El valor mínimo posible se corresponde con la puntuación mínima que pueden obtener los participantes en cada factor o variable y el valor máximo posible se corresponde con la puntuación máxima que pueden obtener los participantes en cada factor o variable. Así, en el ejemplo de nuestros factores, en empatía cognitiva la puntuación mínima sería 9 y la máxima 45. En empatía afectiva la puntuación mínima sería 11 y la máxima 55. Y en empatía total la puntuación mínima es 20 y la máxima 100. Ahora vamos a ver cómo se hace esa transformación con el programa SPSS. Para ello volveríamos a la pestaña de transformar a la sección de calcular variable. Y ahora, como variable objetivo, podemos poner el nombre de la variable terminado en centesimal. Y en expresión numérica meteríamos los datos de nuestra variable con la fórmula que hemos indicado. Puntuación obtenida menos el mínimo, que eran 9, dividido entre puntuación máxima, que eran 45, menos el mínimo, que eran 9, y por 100. Le daremos a aceptar y nos calculará los valores de nuestra variable en puntuación centesimal, de manera que el rango de estas puntuaciones oscilará entre 0 y 100 puntos. Después haremos lo mismo con la siguiente variable, empatía afectiva centesimal, cuya expresión numérica es puntuación obtenida menos el mínimo, que en este caso eran 11, todo ello dividido entre el máximo, que eran 55, menos el mínimo, y por 100. Y por último, repetiremos el proceso para hallar las puntuaciones centesimales de la variable empatía total, metiendo la expresión numérica cuyo mínimo en esta variable eran 20 puntos y el máximo 100 puntos. Y le daremos a aceptar. Ahora, como veis, en vista de datos podemos observar las puntuaciones centesimales, tanto de empatía cognitiva, afectiva y total, que serán mucho más cómodas para poder compararlas. Si te gustó este vídeo, cuéntanos tu experiencia contestando en menos de un minuto al QR adjunto.
Además, puedes darle a me gusta y dejar vuestras dudas en comentarios. Este vídeo forma parte de una colección de vídeos enmarcados en un proyecto de innovación docente de la UFV. Te animamos a seguir investigando y nos vemos en el próximo vídeo.